Cindy Crawford. Cindy, absolutamente espectacular, es invitada a Colombia por Glauser para presentar junto al presidente de Omega, pues, su reloj Omega. Acompáñenos en el canal de YouTube @Julio Sánchez Cristo Oficial. Se encuentra en Bogotá y ha tenido un día bastante activo el día de ayer. Por eso quisiera comenzar preguntándole por todo lo que pasó ayer. Vamos a tratar de controlarnos, Rafael, en esta entrevista porque las emociones son encontradas, ¿no? Sí, hay que ser muy profesional y ciertamente distante. Cindy, hello, good morning and welcome to Colombia. Thank you, good morning. How's your Spanish? Not so good. Not so good. Comprendo un poquito. Un poquito. Bella Cindy Crawford. Le voy a preguntar sobre lo que hizo ayer. Yesterday you went to the Salt Cathedral in Zipaquirá. How did you like it? It was amazing. I had no idea what to expect, and I just thought it was I love the architecture, and it was so beautiful. So we had a great day yesterday, just visiting the Salt Cathedral in Monserrate, and great food. Perfect day. Un día perfecto, estuvo en la Catedral de Sal y también estuvo en Monserrate, Verónica. Exactamente, dijo que le pareció increíble, que no sabía que se iba a encontrar en eso de la Catedral de Sal, pero que le pareció que la arquitectura era hermosa y que tuvo un día genial. Estuvo en el barrio La Candelaria, en el Museo Botero, y se tomó una foto en la puerta del Palacio de Nariño con la Guardia Presidencial. Estuvo en la iglesia de San Agustín, descansó un poquito y luego estuvo cenando en Andrés DC. Did you like the Botero Museum? Unfortunately, we didn't get to go into the museum yesterday. We're hoping we have time today. But we got to see one of the statues of, I think, a man or a woman on a horse. That's the only piece that I saw yesterday. Sí, estaba cerrado el museo, no lo pudo ver. Le quería preguntar porque ella es una gran amante del arte. Pudo ver las esculturas que estaban afuera, el hombre en el caballo. Y luego estuvo en Andrés DC. Qué cantidad de energía, qué cantidad de cosas que hizo. You have a lot of energy, huh? Me? Yeah, a lot of things for one day. Well, it's my first time here, and I was just excited to come, and I wanted to take in as much of the city as I could. Bueno, es su primera vez y quiere tratar de ver lo más que pueda. Esta pregunta se la hago porque muchas mujeres jóvenes, modelos, están escuchando este programa y muchas de ellas quieren ser Cindy Crawford. Cindy, además de ser pues la modelo que creo que tiene el mayor número de carátulas en la historia, pues es una mujer exitosa, empresaria, sigue siendo muy bella, está felizmente casada, tiene hijos, y esto es bueno explicárselo a modelos que están pensando ser como ella. Maybe there are many listeners that they want in the future be like you, a success model, but also they want to be a mother like you, success businesswoman, a housewife, and be happy like you and traveling around the world. What do you recommend? What is your advice to these young ladies that maybe are afraid to having a family, to having a baby, to think and the combination is not possible? What is your advice for these young Colombian ladies that are here in this interview? Wow. Well, first of all, I've been very fortunate to have the opportunities that I've had. But also, I think that the advice that I give any young women, whether they want to model or not, is to work hard and show up on time and be prepared and be professional. And I think those qualities have enabled my career to last as long as it has. Dice que ella, primero quiere decir que ella ha tenido muchísima suerte con las oportunidades que le ha presentado a la vida y que cree que lo que le diría a cualquier chica, sin importar si quiere ser modelo, si quiere ser madre, lo que quiera hacer, es que hay que trabajar muy duro, que hay que llegar a tiempo, hay que llegar preparado, hay que ser muy, muy profesional y que ella cree que esas son las cosas que le han permitido tener la carrera exitosa que ha tenido. De hace unos cuantos añitos yo recuerdo un jabón un comercial en donde un joven se decía a sí mismo: yo quiero ser el jabón de Claudia Schiffer, y era el comercial de una gaseosa, de Pepsi Cola. Yo quiero saber cuál es el vínculo de una modelo con la gaseosa. ¿Qué tanta gaseosa toma ella? Cindy Crawford. Cindy, I would like to, sí, el jabón Cindy Crawford, perdón. Yo sí quisiera saber, Cindy, I would like to know more about your relationship with colas, with Cola's drink, because
Well, I remember that in one time you used to do commercials for one cola in particular. So I would like to know, do you drink cola? Do you drink any kind of sugar drinks? Now, mostly I drink water and then sometimes tequila at night and coffee and green tea. But I had a great relationship with Pepsi for many years, and I did some great commercials with them. And, for us, it went as a child, like to have a Pepsi was a treat. Not something that we would have every day, but, it was a treat. Dice que ella no toma mucho refresco, que más que todo toma agua, que a veces tequila, que también café o té verde, pero que tuvo una relación muy buena con Pepsi, que hicieron varios comerciales con la marca en el pasado, y que de niña ella tomaba Pepsi, pero como un regalo, no como algo de todos los días. Cindy Crawford es probablemente una de las mujeres más bellas y habrá recibido tantísimos cumplidos. A mí me gustaría saber cuál es el que más le ha llegado, el que más le ha impactado. Cindy, you must have received so many compliments along your career and your life, but what was the most important for you? What was the most impacting compliment that you received? Well, I mean, of course, my family and my husband asking me to marry him and having children, it's been the most important things in my life. In terms of career, I think the things that make me feel the best about the work I do is when companies that I work with, when they ask me back, like I've been with Omega Watches now. I started with them 22 years ago, and to be able to continue a relationship like that tells me that they're happy with the work that I'm doing. Dice que por supuesto pues el apoyo de su familia, la propuesta de matrimonio de su esposo fue un halago para ella. También recuerda un momento muy importante, el nacimiento de sus hijos, pero que en su carrera ella cree que el halago más importante es cuando hay empresas que la vuelven a llamar, que por ejemplo con Omega ella ha estado trabajando durante 22 años y que el hecho de que puedan continuar con esa relación para ella significa que ellos han quedado contentos con el trabajo que ella hizo. Cindy, let me introduce to you our most success model and also a very success businesswoman, Carolina Cruz. Carolina, ahí está Cindy Crawford. Bueno, para mí es un honor y un placer poder entrevistar a una mujer a la que admiro profundamente por todo lo que ha hecho en su carrera, porque es una empresaria, por su familia. Y lo que le quiero preguntar a Cindy, que hace pocos meses anunció su retiro del modelaje, ¿cuál es la mayor recomendación que le da a su hija? Su hija es una niña de 13, 14 años, hermosa, salió con toda la belleza de su mamá y quiere incursionar en el mundo del modelaje. Creo que los grandes diseñadores la están esperando. ¿Qué es lo que le recomienda a su hija ahora que va a empezar a seguir la carrera de su mamá? Cindy, we want to know what's your recommendation for your daughter. We know she's 14 years old, she's very beautiful, everybody's expecting her to be a model like you. What do you tell her? I tell her the same thing. I tell her to be professional and to be on time and to trust her instincts. And I also tell her don't be in a rush to grow up. Dice que le dice lo mismo que a cualquiera, que sea profesional, que llegue a tiempo, que confíe en sus instintos, pero sobre todo que no esté muy apurada por crecer. Hay muchos famosos hoy en día y sobre todo modelos que muestran su vida a través de las redes sociales, de Instagram, de Facebook. Es casi una parte más de su trabajo. A mí me gustaría saber qué piensa ella de esta moda y qué tan adepta es ella a estas redes sociales y a usarlas y a mostrar su vida. Miss Crawford, there are a lot of famous people and models that are using social networks such as Instagram and Facebook to show their lives. It's almost a part of their work. What do you think about this trend, and how much do you use social networks to show what you do on your everyday life? You know what? When people first started with Facebook, I didn't do it, and Twitter, I was like, I didn't really understand how it was going to serve me. But when Instagram started, it's, I guess because it's pictures, that's something that I really understood and embraced. And of course, it's fun to do, you know, just personally, but then when you are a brand or you have a business, it's equally, you know, important to have that as, you know, part of your marketing. So I definitely use social media, and I think for the young generation of models and young businesses, whatever, it's a great way for them to really get out their message, not needing a journalist or a writer or whatever to
to write it for them. It's a direct relationship and direct access to your fans or potential customers. Dice que ella cuando empezó Facebook y Twitter, ella dice yo no me metí en eso porque no lo entendía, no entendía cómo me podía servir a mí, pero luego cuando salió Instagram, pues como son fotos, yo eso sí lo entendía muy bien y lo acepté, y a ella le parece que es bueno usar las redes sociales, sea personal o sea para una marca. Le parece que incluso para una marca es más importante por el marketing, y dice que ella ahora lo usa y que para los jóvenes sobre todo le parece una manera genial de enviar el mensaje que quieren hacer llegar al mundo sin necesidad de tener un intermediario como un periodista o un medio de comunicación, sino que es absolutamente directo. En el mundo del modelaje, el gran debate en estos días y en este tiempo es el de la delgadez. ¿Hasta dónde debe llegar la delgadez de una modelo? ¿Qué tan flaca puede ser? Ella, ¿cuál cree que es el límite? I would like to know about your idea of how thin a model should be, because we know that nowadays there's a big debate about the way some designers want models that are really and dangerously thin. How thin a model should be? Well, I mean, as a mother, I really try to focus on healthy. And, what's healthy is, exercising, yes, and eating right, but not being obsessed with a size or a weight. I know a lot of people get upset by some of the images of the very thin models that they see portrayed. But I always remind people, don't buy the magazine then. If you don't like what you're seeing, the power is in your wallet. Dice que ella como madre siempre se centra en lo que sea saludable. Ella dice, pues está bien hacer ejercicios, está muy bien comer bien, pero no está bien obsesionarse con tallas o con pesos. Y dice que si hay gente que le molesta que haya modelos muy flacas en las revistas, pues que no compren las revistas, que el poder está en su billetera, en no comprar ese producto. Bueno, yo tengo otra pregunta para Cindy. En realidad son dos preguntas en una. La primera, ¿cómo se imaginaba Colombia? Está contando que es la primera vez que estaba en nuestro país. Hay gente que tiene una imagen diferente de nuestro país, llega a Colombia y se sorprende de una manera muy positiva. ¿Cómo se imaginaba nuestro país? ¿Y qué se siente vivir con ese lunar que ha sido tan exitoso para ella y que ha sido como ese referente y esa diferencia que la ha hecho, para mí, la modelo más linda del mundo? Cindy, we want to know how you imagined Colombia before you came here. Is it better than you thought? Well, how did I imagine it? I mean, I've only ever heard from people how great it is. So I guess I didn't understand how huge it is, how spread out the city is. But and I knew the food was good. So I think it's every bit as good as I dreamed that it would be. And we're really enjoying our short stay here. Unfortunately, I have to jump off the phone soon. Okay. Because I have an event in a little bit. Are we almost finished? Yes, we almost finished. There is a last question. We translate later, Carolina. Okay. La última pregunta, Carolina, ¿cuál fue? How does it feel to live with the mole that you have, that trademark that you have near your lips that makes you so beautiful? I don't know any differently. I don't really think about it anymore. It's just part of my face. Have a good time in Colombia, and we'll be looking for you at the Omega presentation, Perfect. which is your sponsor in our country. Thank you very much, and say hello to Kayaya. Kaya, thank you, I will. Okay. Bye. Bye. Bueno, bye. Se tenía que ir, tiene la presentación de su reloj Omega con la casa Glauser. Al final, ¿qué dijo de lo que esperaba de Colombia y de ese lunar? Carolina tiene razón, es la marca registrada de ella, ese lunar muy cerca de sus labios. Dice que solo había escuchado cosas buenas de Colombia, solo había escuchado que era absolutamente genial, que lo que no sabía era que era tan grande, que había escuchado de la comida que era muy buena, entonces que le parece que el país le ha sido tan bueno como esperaba. Y luego del lunar, dice, pues lo que pasa es que yo no conozco nada diferente, siempre lo he tenido ahí y ahora ni siquiera lo pienso, es simplemente parte de mi cara, siempre lo he tenido. Acompáñenos en el canal de YouTube @Julio Sánchez Cristo Oficial.